logros de la revolución ciudadana y en materia internacional afianzamos la integración latinoamericana. ¿Cuál es el balance que usted hace, ministro, estos 6 años? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. 6 años de una política soberana. Esto es fundamental. Esta es la base sobre la cual se sostiene la política internacional. Una política soberana, sin el tutelaje del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Eso es clave. Alguna gente dice, son puras consignas. No son consignas. Sin esa decisión de un gobierno de impulsar soberanamente por sí mismo, por sus propias decisiones, por los intereses de nuestro pueblo, las relaciones internacionales, no habría sido posible lograr los cambios y las transformaciones que se han tenido. No habría sido posible renegociar la deuda externa, no habría sido posible renegociar los contratos petroleros, entre muchas otras cosas. De tal manera que creo que es muy importante partir de este hecho, de hablar de la construcción de una política internacional sobre la base de una política soberana del país. Pero ¿cuáles son esos elementos fundamentales? Tú hacías mención a uno de ellos, la integración latinoamericana. Un país pequeño como el Ecuador no puede pensar en su política internacional, en su inserción mundial, como lo piensa Estados Unidos, como lo piensa China, como lo piensa Alemania. Tenemos que pensarlo nosotros necesariamente integrados, porque solo así podemos impulsar nuestras políticas nacionales hacia el exterior, tomar del exterior lo mejor que podemos tener del mundo. Hay algunos temas que sí lo podemos hacer bilateralmente, pero hay muchos otros para los que necesitamos estar unidos. Y estos años, y particularmente los últimos años, han sido de consolidación de la UNASUR especialmente. Porque CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, está todavía muy en pañales. ¿Cómo no? Es muy importante, pero está muy en pañales. En cambio, UNASUR ha desplegado una serie de acciones a través de lo que se llaman sus consejos sudamericanos, que han consolidado muchísimo el desarrollo, el impulso de las políticas nacionales, como por ejemplo defensa, economía, salud, una serie de otros temas que a través de UNASUR hemos ido impulsando en el mundo y especialmente en nuestra integración. Quiero pasar a tocar algunos temas coyunturales, canciller. Usted decía, hay temas que definitivamente nos unen más, como latinoamericanos, como sudamericanos. Uno de ellos, le pregunto a propósito, el presidente Hugo Chávez, la causa de Venezuela y la posibilidad de que usted viaje también en las próximas horas hacia Caracas, me decía, canciller. Sí, voy a estar en Caracas, nos han invitado el gobierno venezolano. Ayer recibí una invitación telefónica del vicepresidente Nicolás Maduro para que acompañemos, para que una delegación ecuatoriana acompañe al evento que se va a realizar el 10 de enero, que está previsto como para la asunción al poder nuevamente, digamos, de la reelección del presidente Hugo Chávez. Y se va a desarrollar un evento en Caracas, Venezuela. Nos han invitado a que estemos allá, de tal manera que estaré presente. Posiblemente se hará una reunión el día 9, una reunión del ALBA el día previo, y tendremos una reunión de representantes de presidentes y de funcionarios de América Latina en ese día importante, el 10 de enero. ¿Cómo ha tomado usted, canciller, el estado de salud y las condiciones, especialmente en las últimas semanas, del mandatario venezolano? Con preocupación, por supuesto. Sabemos que la situación de salud del presidente Chávez no es la mejor en este momento. Está saliendo de una operación muy difícil, que como todos lo sabemos, confiamos en que pueda recuperarse. No solamente confiamos, tenemos la esperanza. Quisiéramos que se recuperara, que se pusiera pronto al frente de ese país que le ha devuelto la confianza, le ha ratificado, la confianza en las últimas elecciones. Y después de tantos años de gobierno, el pueblo venezolano le volvió a decir al presidente Chávez: queremos que usted siga al mando de la República. Así es que esperamos que él se ponga bien lo más pronto posible para volverlo a tener otra vez en las reuniones internacionales. Usted estuvo en La Habana a mediados del mes de diciembre. Quizá en ese momento la situación no era tan compleja como en los actuales momentos. ¿Tuvo la oportunidad de visitarlo en ese entonces? Sí, pudimos conversar con él. Solamente el presidente Correa y yo tuvimos oportunidad en ese momento de verlo. Estaba listo para la operación, porque la operación era el día siguiente, y su ánimo era muy alto. Yo lo dije en alguna oportunidad, el presidente Correa fue a darle ánimo
y el presidente Correa al final salió diciendo, la verdad es que él fue el que me dio ánimo a mí, porque yo le dije que estaba ahí pendiente de su enfermedad, de que ojalá salga bien, y él le dijo al presidente Correa, tú tranquilo, Rafael Correa, como ellos le dicen, tú tranquilo Correa, que aquí estamos bien, vamos a salir adelante. Tú preocúpate de tu campaña, que allá tienes mucho que hacer en el Ecuador, así que no te preocupes por mí, que yo voy a salir adelante. Y ya vamos a tocar un tema de la campaña electoral también con el canciller, quien ha acompañado al presidente de la República en los últimos días en algunos recorridos a lo largo y ancho del país. Sigo con este tema y ya la última pregunta en lo relacionado con Venezuela. ¿Siguen existiendo intentos de desestabilización en este país a propósito de lo que usted me menciona, la posibilidad de que la ALBA se reúna en esa ciudad, en Caracas? Yo creo que es difícil pensar en Venezuela que haya intentos de desestabilización que tengan alguna base, algún basamento, digamos, ¿no? Porque el nivel de los resultados de la campaña electoral, los resultados de las elecciones, perdón, en octubre y noviembre últimos son determinantes. O sea, el presidente Chávez ganó las elecciones no con el 1 o 2%, sino con el 12%. ¿Cómo no? Y de las 23 gobernaciones, el Partido Socialista Unificado de Venezuela ganó en 20 de las 23 gobernaciones, de tal manera que el triunfo es inobjetable. Es inobjetable, es contundente. Y por tanto, no creo que haya condiciones con un pueblo tan unido respecto a un proyecto político, que haya condiciones para procesos de desestabilización. Sin embargo, en los juegos pirotécnicos sí, o sea, siguen diciendo, bueno, que haya otra vez elecciones, intentando desconocer los resultados de la voluntad popular, pero yo creo que son juegos pirotécnicos los que están haciendo básicamente algunos sectores allá. Canciller, paso a otro tema a propósito de algo que se mencionara en las últimas horas y también una denuncia hecha por el periodista chileno Patricio Meri. Una entrevista que brindara la agencia Andes, publicada 4 de enero, dice: ¿quién sabe y cómo lo supo? Entrevista realizada a Patricio Meri. Aquí hay un plan de la CIA en concordancia con algunas autoridades del gobierno chileno. Cito en otra parte, otra pregunta, el inicio de la investigación. Ahí comenzamos a sospechar y un agente de la Agencia Nacional de Inteligencia nos confirma que ese narcotráfico lo que buscaba era generar un plan de desestabilización del presidente Correa por 2 motivos. Porque había cerrado la base de Manta y porque había otorgado asilo a Julian Assange. ¿Cuánto le preocupa esto? Bueno, a nosotros sí nos preocupan las acciones de la CIA. Quiero dejar claro y diferenciar las acciones de la CIA de las decisiones que pudiera tomar directamente el presidente de los Estados Unidos, que es otra cosa. Porque, como usted conoce, en Estados Unidos particularmente, los poderes están bastante diferenciados. Hay poderes fácticos mucho mayores que los poderes fácticos que existen en nuestro país. Y las acciones de la CIA son acciones, digamos, durante toda su historia, son acciones de desestabilización de gobierno, son acciones de violación flagrante de los derechos humanos por todas partes y particularmente en América Latina. Yo como latinoamericano sí me preocupo por este tema, porque no será la primera vez, no sería la primera vez que la CIA actúa en función de esto, normalmente desestabilizando gobiernos progresistas, transformadores, revolucionarios, populares, como el ecuatoriano, de tal manera que sí nos preocupa la información, porque además pude ver algunos videos que él había, de filmaciones, de grabaciones que él había hecho a determinados periodistas, determinados miembros de las fuerzas policiales en Chile, o ex miembros de las fuerzas policiales, y lo que se revelaba ahí sí era muy grave. En primer lugar, de la aceptación de permitir el ingreso de droga a través de las fronteras, y en segundo lugar de hablar de realmente la utilización de esos recursos para generar procesos de desestabilización. Y particularmente le preguntaban a alguna persona y lo decía así, particularmente para el caso del Ecuador. Yo no puedo decir que esas informaciones sean totalmente válidas, totalmente certeras. Yo no lo puedo asegurar, pero sí merecen ser verificadas y nosotros lo estamos haciendo a través de los órganos de inteligencia del Ecuador. Finalizo este diálogo, canciller Patiño. En un principio hablamos acerca de la soberanía y la integración latinoamericana.
Para finalizar, yo sí quisiera que usted nos dijera cuáles serán las prioridades dentro de la política exterior del Ecuador para este 2013 y especialmente en lo que tiene que ver con las relaciones con otros países. Solamente brevemente para cerrar, si me permites, la primera parte, en el sentido de qué importante que ha sido la presencia internacional del Ecuador. Una personalidad ecuatoriana a nivel internacional que ha sido la presencia del presidente Correa y de la Revolución Ciudadana, que permite que ahora el Ecuador sea visto como un importante referente, a pesar de un pequeño tamaño como país, pero un importante referente en términos de sus políticas en general, sus políticas nacionales e internacionales, que dieron lugar yo diría que como un hito en el año 2012, este importante triunfo diplomático que el Ecuador tuvo cuando el Reino Unido se le ocurrió decir que podría entrar a nuestra sede para sacar a Julian Assange. Un triunfo en la OEA inédito, solamente se puede lograr cuando un país tiene presencia internacional, como el Ecuador la ha tenido. Bueno, a nivel internacional, seguir consolidando nuestras relaciones diversificadas en el mundo y seguir consolidando particularmente UNASUR, ALBA y CELAC. A nivel internacional es importante que lo sepamos porque se siguen diciendo cosas que son equivocadas. Ya no es Estados Unidos, como se dice, el primer socio comercial del Ecuador. ¿Por qué? Porque ya no lo es, o sea, desde el año 2011 lo es China. ¿Ya? De acuerdo. Pero además, en términos de regiones, también esos cambios que se han producido desde el 2006 para acá. La principal región de comercio a nivel internacional, tanto con petróleo como sin petróleo, es América Latina. El segundo es la Unión Europea. El tercero es Estados Unidos, y Asia y la otra región euroasiática comienza a ser también un importante socio comercial del Ecuador. Esto es fundamental porque nos da real soberanía, o sea, esa real independencia y nos quita fragilidad. Entonces vamos a continuar, y esto es importante, a continuar ampliando nuestras relaciones internacionales para que en lo comercial, para que en lo político, en lo cultural, y especialmente, y con esto termino porque sé que los tiempos aquí son complicados, especialmente en este próximo año lo que vamos a hacer es traer del mundo todo lo que podamos en ciencia, tecnología, talento humano, a apoyar este proyecto extraordinario que el presidente impulsa de Yachay y Cenecit y todo el gobierno nacional de construir la ciudad del conocimiento, lo más importante, y también asegurar más inversión internacional, por ejemplo, en la refinería del Pacífico. Ahí está nuestro trabajo internacional y seguir atendiendo también a nuestros migrantes. Hay mucho que hacer por ellos, especialmente por aquellos que están con el problema de las hipotecas. Vamos a estar con ellos ahí permanentemente, respaldándolos como lo hemos hecho, y lo vamos a hacer con mayor contundencia todavía. Canciller, muchísimas gracias por la deferencia. Sabemos que tiene una agenda bastante compleja, pero bueno, nos acompañó hasta mañana aquí. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación.